buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 20 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 7 de enero 2026. Como cada miércoles vamos a realizar en los próximos minutos nuestra habitual actualización de uno de los sectores del mercado español y concretamente hoy le toca el turno, como pueden ver en el titular, al sector de servicios inmobiliarios. Como siempre, comenzaremos este repaso del sector bajo estudio, en primer lugar valorando a nivel cuantitativo y técnico la situación del propio índice sectorial. Posteriormente, en un segundo punto, analizaremos la situación también a nivel cuantitativo y técnico, pero de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del sector servicios inmobiliarios. Comenzamos por tanto con el primer punto, situación a nivel cuantitativo, y tal y como podemos ver en pantalla, la tabla sectorial del mercado español, podemos apreciar cómo servicios inmobiliarios presenta lecturas neutrales en lo que al medio y largo plazo se refiere, es decir, de cara a los próximos meses / trimestres. Es un sector que, por tanto, deberíamos de evitar tener en cartera si lo que buscamos es tendencia y si lo que buscamos es fortaleza, dominio por parte de la demanda o por parte de las compras. Y es que el proceso correctivo secundario o de medio plazo, tal y como podemos identificar mediante esta flecha claramente negativa o bajista, indica que la presión de las ventas está siendo intensa. De momento no modifica, no altera el sesgo positivo de fondo primario o de largo plazo, el cual podemos ver con esta flecha totalmente opuesta, muy positiva o favorable a las compras. Por tanto, esta dicotomía nos obliga a estar en un contexto de neutralidad a la espera de tener una mejoría a nivel tanto de precios como de indicadores. Y en este sentido enlazamos ya con el análisis chartista propiamente dicho. En pantalla tenemos el gráfico con datos semanales del sector servicios inmobiliarios del mercado español y tal y como pueden ver, efectivamente ese proceso lateral de medio plazo se ve perfectamente explicado por la lateralidad, la falta de momento positivo que está desarrollando durante los últimos meses / trimestres el sector bajo estudio. De momento consideramos que no es un escenario especialmente problemático, dado que a nivel chartista o de lectura de precios permanece por encima de soportes realmente importantes. Y en este sentido destacamos el anterior techo o resistencia, actualmente zona de suelos o de soportes perfectamente proyectada en torno a los 965 puntos. De este modo, permanece por encima de soportes, permanece por encima incluso del retroceso proporcional de Fibonacci correspondiente al 38.2% en relación o en comparación a todo este proceso alcista iniciado desde los mínimos de principios de abril 2025 y por ende es un proceso de consolidación lateral secundario o de medio plazo que, lejos de verlo como algo problemático, permite mantener una estructura de fondo claramente alcista, manteniendo la proporcionalidad tanto en tiempo como en forma en su proceso correctivo. De hecho, podemos ver o añadir más argumentación al análisis anterior mediante la lectura del oscilador de momento MACD semanal, el cual venía acumulando desde hace ya bastante tiempo, desde el tramo final segundo semestre del año 2025, abultadas lecturas de extrema sobrecompra, las cuales venían respaldadas o acompañadas por lecturas de divergencias bajistas en el mismo MACD semanal. Bueno, pues esta pérdida de momento positivo, esta consolidación que hemos visto a nivel cuantitativo y estamos explicando a nivel chartista y técnico, le permite purgar, normalizar lecturas de extrema sobrecompra, lo cual lo vemos como algo realmente positivo. Dicho de otro modo, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 965 puntos que hemos citado anteriormente, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección en el corto o medio plazo en el sector servicios inmobiliarios del mercado español permanecerán totalmente acotados. Incluso
Por lado contrario, una superación a cierre de vela semanal por encima del último máximo relativo, concretamente los 1013 puntos, que se desarrollan o se proyectan desde la vela semanal que se proyecta desde el 1 de diciembre, podríamos ver cierta recuperación en el corto plazo por parte del sector bajo estudio. Por tanto, a modo de resumen, a modo de conclusión, un sector que de momento deberíamos de evitar, puesto que no vemos una reactivación de las compras. A nivel cuantitativo tenemos un sector que clasificamos de neutral, no vemos un dominio actualmente de las compras, pero con una perspectiva positiva, ya que permanece por encima de soportes, la corrección, la consolidación es totalmente proporcional en tiempo y forma y entendemos que sigue estableciendo o sigue manteniendo las bases para una posible recuperación de cara a las próximas semanas / meses el sector servicios inmobiliarios, siempre y cuando, insistimos, no tengamos cierres semanales por debajo de la cota de los 965 puntos que consideramos es el nivel clave a vigilar de cara a las próximas semanas en el activo. Con esta conclusión, con este primer análisis de lo que al índice sectorial propiamente dicho se refiere, vamos a proceder con el segundo punto, la situación a nivel cuantitativa y a nivel técnica de las compañías que forman parte del sector bajo estudio. Para ello, accedemos a la clasificación, ¿no? La tabla de las compañías que forman parte del sector bajo estudio y podemos ver en términos de amplitud, es decir, el número de compañías en positivo respecto al número de compañías en negativo, que efectivamente ese color verde es el número de compañías dominadas por las compras que permanecen fuertes o muy fuertes en términos de medio y de largo plazo, dominan el número de compañías que están cotizando en el terreno contrario. Por tanto, vemos como el sector, esas previsiones, ¿no? Ese sesgo positivo que tenemos o mantenemos en el medio largo plazo en el activo, dado el análisis chartista que hemos citado expuesto anteriormente, se vería reforzado por la amplitud o del número de compañías que cotizan en terreno positivo. Únicamente tendríamos muy pocas compañías en terreno neutral, como por ejemplo Colonial, Niesa, Renta Corporación, pues bueno, serían compañías que deberíamos de evitar tener en cartera, pero hay compañías que, insistimos, pues todavía tienen esas ganas ese sesgo positivo de cara a los próximos meses / trimestres, que de momento, si bien es cierto que no termina de plasmarse en un movimiento alcista en lo que al sector se refiere, pero insisto, permanece las bases para que esto suceda siempre y cuando tengamos la perforación de soportes que hemos citado anteriormente. Bueno, pues a partir de esta fotografía, que ya cada cual pues evidentemente puede ir revisando las compañías que más le interesen, vamos a realizar la valoración, el análisis o actualización a nivel chartista y a nivel técnico de las compañías bajo estudio. Para ello volvemos a la plataforma de análisis y concretamente el sector bajo estudio de servicios inmobiliarios. Vamos a comenzar el análisis desde el punto de vista o del orden alfabético, comenzando por supuesto con Aedas Homes, compañía de la que realmente no podemos extraer grandes conclusiones, y es que, como muy bien saben, es una compañía que permanece dentro de un proceso corporativo y por ende pues no esperamos que el movimiento del precio vaya a desarrollarse o vaya a plantear cambios hasta que no veamos algún tipo de novedad en lo que a la operación corporativa se refiere. Dicho otro modo, a modo de conclusión, no podemos extraer a día de hoy ningún tipo de planteamiento, resumen, conclusión en términos chartistas y técnicos en lo que a Aedas.com se refiere, porque efectivamente ahora mismo lo que más pesa es pues las operaciones corporativas sobre el activo. Arima tampoco lo vamos a comentar porque es un activo con muy poca liquidez y en el que la aplicación o una correcta aplicación de análisis chartista y técnico no nos lo permite plantear, por tanto, insistimos, obviamos este activo por falta de liquidez.
Bueno, vámonos con Colonial, que tenemos en pantalla con datos semanales. De hecho, todos los gráficos que comentaremos, que analizaremos, son con datos semanales para adquirir esa perspectiva, ese contexto de la situación en la que se encuentran cada una de las compañías cotizadas en el sector bajo estudio. Colonial cotizando en torno a los 5,4 euros por acción, atacando por segunda semana consecutiva la directriz bajista de medio plazo, la cual parte desde los máximos acaecidos durante los máximos del mes de julio 2025. Un cierre semanal por encima de esta directriz permitiría ganar tracción, permitiría ganar enteros a una recuperación, la cual vendría respaldada por figuras de acumulación o de implicaciones positivas en forma de suelo 1 y de suelo 2, cuya previsión, cuya objetivo mínimo de ascenso teórico aproximadamente nos podría llevar a atacar la zona, el área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes y de nuevo zonas de techos o resistencias, perfectamente proyectada, identificada en torno a los 5,66 5,59 euros por acción, sería el próximo objetivo por parte de las compras en el caso de Colonial. Simultáneamente, un cierre semanal por encima de esos 5,661 habilitaría la superación del último máximo decreciente bajista más importante y por ende allanaría el camino y de qué manera para plantear nuevos objetivos alcistas cuyo principal objetivo u objetivo más ambicioso, dicho de otro modo, sería alcanzar, atacar e incluso superar la zona de techos o resistencias de los 6,225 y de los 6,085 euros por acción. Y fíjense la importancia de la perspectiva del contexto y de los niveles que estamos planteando, puesto que si Inmobiliaria Colonial logra resolver al alza las diferentes resistencias intermedias que hemos citado y por supuesto logra superar los 6,225, estaríamos en un entorno de gran atractivo a nivel de potencial alcista, puesto que estaría dejando atrás o superando la parte alta de un importantísimo rango lateral primario o de muy largo plazo, el cual lleva desarrollándose desde finales aproximadamente del año 2022, principios del ejercicio 2023. Pero vamos a ir paso a paso, gradualmente. Ahora mismo el objetivo, lograr desarrollar cierres semanales por encima de la directriz bajista y por encima de esa zona de anteriores soportes, ahora techos o resistencias de los 5,375 euros por acción. Continuamos con Inmobiliaria del Sur, gráfico semanal, compañía que cotiza en los 14,5 euros por acción y compañía que también ataca directamente la viabilidad de resistencias muy importantes, concretamente los 15 euros por acción. Y cuidado porque un cierre semanal por encima de esos 15 euros por acción nos permitiría proyectar la anchura de este proceso, incluso lo podríamos catalogar como un proceso, una figura de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente, aquí lo podríamos ver, y por ende el objetivo de esta figura estaría pues aproximadamente en la proyección de este rango, obteniendo este movimiento, aquí lo podríamos establecer aproximadamente. Podríamos tener ese cierre semanal por encima de los 15 euros por acción, habilitaría, insisto, proyecciones, objetivos mínimos de ascenso teórico ubicados en torno a los 17,3 euros por acción, lo que, dicho de otro modo, permitiría proyectar potenciales alcistas añadidos desde el punto de ruptura, esos 15 euros por acción, pues potenciales alcistas del entorno del más 16%. Así que situación muy interesante tras lograr purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del activo bajo estudio. Continuamos con Libertas 7, gráfico con datos semanales, activo que cotiza en los 3,18 euros por acción y activo que, pues como podemos observar, no mantiene grandes novedades. De hecho, estamos en un proceso de estancamiento, de consolidación, el cual tampoco vemos como algo especialmente negativo. De hecho, le está permitiendo purgar, normalizar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de ese último mínimo más relevante, el cual proyectamos o identificamos en los 2,70 euros por acción, seguimos entendiendo que
ese potencial alcista está, está inerte en el activo y por ende podríamos vigilar y deberíamos vigilar, mejor dicho, posibles cierres semanales por encima de los últimos máximos relativos que nos ha dejado el precio en torno a esos 3,54 euros por acción. Si esto sucede, podríamos tener reactivaciones alcistas, ganas de comprar por parte de los inversores en lo que Libertas 7 se refiere. Avanzamos con Merlin Properties, que cotiza en los 12,55 euros por acción e intentando recuperar posiciones en las últimas semanas, tal y como podemos ver en pantalla, intentando aproximarse al último máximo decreciente, concretamente la cota de los 12,78 euros por acción. Y ese es el nivel, la resistencia, la cota que debemos vigilar de cara a las próximas sesiones /semanas. Y es que un cierre de vela semanal por encima de los 12,78 nos habilitaría para allanar el camino para atacar los actuales máximos que comprendemos en torno a los 13,69 euros por acción, lo cual querría decir que desde otro punto de vista tendríamos un potencial alcista del más 7,12% desde el punto de ruptura. Recuperación tras vela martillo generada durante la mitad del mes de diciembre 2025, poco a poco parece que quiere entrar el apetito por comprar activos con acciones de Merlin Properties. Toda vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada. La corrección lo podemos ver como es totalmente proporcional en tiempo y forma a lo que subió desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, tenemos tendencia, descanso y esa superación de los 12,78 podría estar habilitando el potencial inicio de un nuevo tramo en tendencia alcista por parte de Merlin Properties. Continuamos con Metrovacesa, que cotiza en los 9,74 euros por acción, activo que también recientemente está logrando recuperar posiciones, ganando confianza a partir de esta zona de suelos o de soportes perfectamente proyectada en torno a los 9,10 y los 8,82 euros por acción. De momento es un movimiento muy interesante, muy atractivo, que se produce tras purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en términos semanales, un proceso de consolidación que identificamos dentro de un claro proceso alcista de fondo y por ende el próximo objetivo es alcanzar directamente la viabilidad de ese área de techos o resistencias significativas perfectamente proyectadas en torno a los 11 y a los 10,66 euros por acción. De nuevo, muy importante y vigilar que se desarrollen cierres semanales por encima de esos 11 euros por acción, lo cual permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma el proceso incuestionablemente alcista de fondo, y lo cual también nos obligaría, tal y como dicta la teoría chartista, la proyección de este proceso de consolidación a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de ascensos teóricos que podrían llevar aproximadamente a la cotización a niveles próximos el de los 13,75 euros por acción, y lo cual le habilitaría con un potencial alcista del más 25% desde el punto de ruptura. Montevalito tampoco lo podemos comentar o no lo vamos a valorar, puesto que de nuevo estamos ante un activo en el que la correcta aplicación de análisis chartista pues se queda en cuestión, dado que es un activo poco líquido y en el que la lectura de velas pues es francamente difícil, ¿no? Por tanto, es un activo que a nivel chartista no podemos valorar de manera íntegra. Por tanto, avanzamos con Neinor Homes, que tenemos en pantalla, activo que recientemente pues está logrando marcar nuevos máximos anuales, reactivando en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. No olvidemos que hemos logrado superar esa zona de techos de los 18,54, 18,34, un MACD semanal que activa nuevos cortes ascendentes, toda vez logra purgar lecturas de extrema sobrecompra y por tanto tenemos tendencia, descanso, tendencia. Y muy probablemente este proceso tendencial nos lleve a alcanzar como mínimo la cota que estamos ahora mismo estableciendo, ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en las proximidades de los 20,80 euros por acción, lo cual querría decir que podríamos alcanzar como mínimo la anchura de este proceso lateral, el cual proyectamos a partir del punto de ruptura. Esto nos aporta un potencial alcista añadido
desde los niveles actuales superior al 8,10%. Por tanto, una reactivación por parte del activo bajo estudio. En cuanto a Niesa, que cotiza en los 0,0096, activo que en estos momentos se encuentra con avances en términos semanales del más 17,07%, logrando recuperar posiciones desde el área de relevancia técnica que veníamos vigilando en las anteriores o en las últimas actualizaciones del sector bajo estudio. Un nivel muy importante y que efectivamente ha funcionado como lo que veníamos vigilando, como un nivel realmente importante. Lo que anteriormente eran techos o resistencias, pensábamos que podrían actuar como suelos o soportes y vemos como efectivamente están trabajando y funcionando a la perfección como zonas de suelos o de soportes, concretamente los 0,0074 y los 0,007 euros por acción. MACD semanal activando nuevamente cortes ascendentes, repunte importante en la actividad de contratación. Próximo objetivo, lograr alcanzar, atacar e incluso superar la zona de anteriores techos, luego soportes y de nuevo zona de techo o resistencia de los 0,011 y los 0,014 euros por acción, cuya superación a su vez nos permitiría proyectar la anchura de este proceso de lateralidad, consolidación a partir del punto de ruptura, lo cual podría llevarnos a alcanzar zonas, pues aproximadamente estas zonas de techos o resistencias intermedias de los 0,0192 y de los 0,0184 euros por acción. Bueno, en cuanto a Realia, tal como podemos ver en pantalla, activo que cotiza en gráfico semanal en el euro por acción concretamente, y la realidad es que venimos de un movimiento realmente feo, podríamos decir, ¿no? Y es que tras lograr superar resistencias como los 1,06 euros por acción, concretamente en la vela semanal del 3 de noviembre, vemos cómo gracias a esa superación daba la sensación, ¿no?, de que el activo podría continuar avanzando posiciones, incluso plantear ataques a estos máximos de los 1,225. La realidad ha sido bien opuesta, una corrección y esa entrada de papel, ¿no?, o ventas importantes en el activo bajo estudio, permitiendo incluso o obligando incluso al propio MACD semanal a activar nuevos cortes descendentes. De momento la situación no va a más y es que parece que quiere restablecerse a partir de áreas de relevancias técnicas, es decir, anteriores techos, ahora soportes, concretamente la zona de los 0,984, 0,968, pero hasta que no volvamos a ver como mínimo un cierre semanal por encima de los 1,06 y concretamente quédense con la cota de los 1,10, seguimos siendo muy cautos al corto plazo. Y por supuesto, un cierre semanal por debajo de los 0,968 sería una muy mala señal para el activo, dado que podría llevar a cabo correcciones añadidas que puedan alcanzar la zona de soportes importantes en el muy largo plazo, los 0,884 y los 0,86 euros por acción. Y terminamos con Renta Corporación, activo que en gráfico semanal podemos ver cómo cotiza en los 0,7012 euros por acción y tal y como podemos ver o apreciar en pantalla, realmente poquito que comentar o que añadir. Lo más importante es que de momento sigue evitando cierres semanales, el registro de cierres semanales por debajo del soporte primario de largo plazo, el cual queda perfectamente identificado en torno a los 0,666 y los 0,646 euros por acción. Por tanto, mientras no tengamos ese cierre semanal por debajo de los 0,646, quédense con esa cota, entendemos que los riesgos de corrección al corto plazo seguirán permaneciendo acotados. Eso es lo más positivo. Y el siguiente punto para comenzar a considerar un ataque, una mejoría en lo que a términos de rentabilidad positiva se refiere en el activo, hasta que no veamos como mínimo cierres semanales por encima de toda esta zona de techos de los 0,734, insisto, creo que debemos de seguir siendo muy cautos en lo que a corto o medio plazo se refiere por parte de Renta Corporación. En el caso de producirse, tendríamos que actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los 0,79 euros por acción.
Hasta aquí terminamos el repaso sectorial correspondiente al sector de servicios inmobiliarios del mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles con más repaso, con más actualización sectorial del mercado español.